Muy buenos días. Hoy vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Esta es nuestra sección número 4. Hoy vamos a responder una pregunta que nos hizo Franciele Hurtado. Ella nos pregunta lo siguiente, dice: leí en unos comentarios en otras páginas cristianas que decían que en estos tiempos ya no hay profetas ni milagros, incluso que ni el bautismo del Espíritu Santo, y que no se habla en lengua cuando se es bautizado, que eso solo sucedió hasta el apóstol Juan. Eso me creó muchas dudas. Bueno, Franciele, muchas gracias por su pregunta. Bueno, aquí hay varios temas que tocar, entonces yo creo que es muy importante que los toquemos, que separemos cada uno de los temas y al final hagamos como una conclusión, digamos, de todo, porque sí hay algunos asuntos que sí pueden estar relacionados, pero yo creo que es mejor para efectos, digamos, de la explicación bíblica, si debemos separarlos. Entonces, no sé si voy a alcanzar a explicar todo en este video, trataré de ser, digamos, pero prefiero que aunque tengamos que irnos despacio, este tema es muy importante y creo que en la actualidad el pueblo cristiano está siendo engañado. En Oseas el Señor nos dice que mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas, porque el pueblo de Dios está siendo engañado, el pueblo cristiano está siendo engañado por falsos profetas, por muchas doctrinas heréticas, y necesitamos entender esto a profundidad. Entonces hoy voy a iniciar con la primero que ella pregunta. Entonces ella quiere saber si en estos tiempos aún hay profetas, porque escuchó en algún lado que ya no habían profetas, que los profetas fueron hasta Juan. Entonces vamos a tocar el pasaje bíblico que habla de esto, pero primero lo más importante es identificar qué es la profecía, quiénes son los verdaderos profetas, y ya identificando lo verdadero es mucho más fácil identificar lo que es falso. Ok, entonces aquí el Señor en Jeremías, si me acompañan por favor a Jeremías 23, aquí el Señor nos revela cuál es la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Entonces mire, ese es un verdadero profeta hablando en contra de los falsos profetas que estaban engañando al pueblo de Israel en esa época. Entonces mire lo que dice Jeremías capítulo 23. Por falta de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero voy a leer unas partes claves y ya ustedes en su casa ya lo leen si gustan completo. Ok, dice desde el versículo 9, lo voy a leer. Dice: mi corazón, dice Jeremías, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas, miren lo que dice, son hombres malvados que no tienen a Dios. Entonces esos que se llamaban en ese tiempo profetas y sacerdotes, lo peor de todo era que ni siquiera conocían a Dios y eran hombres malvados. Dice aquí, dice: he visto sus hechos despreciables, dice aquí mismo en mi propio templo. Entonces vi que me salto al 13.
el versículo 13, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malos, porque profetizaron en nombre de Baal, o sea, de otros dioses, y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterios a los mismos, los falsos profetas, empezando aquí nos revela que tienen una vida inmoral, que no tienen una vida santa, por supuesto, porque no conocen a Dios. Entonces, lo primero que hacen es denunciar la vida secreta inmoral de esos falsos profetas. Entonces dice, pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan, mire lo que dice, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Entonces aquí nos da una clave de por qué eso, algo que los distingue como falsos profetas es que alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. O sea que un verdadero profeta lo que hace es llamar a la gente al arrepentimiento. Un verdadero profeta constantemente está hablando del pecado del pueblo. ¿Para qué? Para llamarlos al arrepentimiento, para que vuelvan a Dios. Entonces aquí más adelante en el versículo 16 dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos, mire, otra señal de los falsos profetas, los llenan de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, o sea, hablan de su propia boca, no hablan la palabra de Dios, sino que hablan por su propia cuenta. Entonces dice, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian a mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. O sea, otra señal de un falso profeta es que siempre habla de paz, de prosperidad, siempre habla de las promesas de Dios, pero nunca habla, y no le gusta hablar del pecado. No, eso divide, no podemos juzgar, no, es que el Señor es amor, pero nunca habla del pecado, nunca habla de santidad. Entonces esos profetas le dicen a la gente que vive en pecado, en vez de animarla a que se arrepienta y abandone su pecado y vuelva a Dios, estos falsos profetas lo que les dicen es: no se preocupen, Dios es amor, y piensan que Dios tolera el pecado. Entonces aquí les dicen: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. Dice: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente para escuchar? Y más adelante en el versículo 21 dice: yo no envío a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia, y miren lo que produce un verdadero profeta. Miren lo que cuando Dios respalda a una persona, hace que la gente se vuelva a Dios y se arrepienta. Miren lo que dice: si hubieran estado esos profetas, si hubieran realmente, dice, estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras, dice Dios. O sea, un falso profeta habla por su propia cuenta, inventa sus propios mensajes. Él se cree más sabio que Dios y se inventa sus propias doctrinas, pero el verdadero profeta de Dios
siempre habla la palabra de Dios. Nunca habla por sí, ni siquiera el mismo Señor Jesús. Ahora les busco el versículo. Ni siquiera nuestro mismo Señor Jesús, Él dijo que Él no venía a hablar por su propia cuenta. Y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dice, pero el que viene de parte de Dios, ese habla las palabras de Dios. La palabra de Dios es lo que habla un verdadero profeta. Entonces dice, si hubieras estado en mi presencia y me hubieras escuchado, habrían hablado mis palabras y habría hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Por qué? Porque los llamaba al arrepentimiento. Los verdaderos profetas llaman al arrepentimiento y hablan y confrontan el pecado. Entonces, y finalmente aquí en el voy a saltar el versículo 25, dice, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio. Una señal de los falsos profetas es que hablan de que tienen sueños, que Dios se les apareció en un sueño y que tuvieron este mensaje de parte de Dios en un sueño. Dice, mire, esos profetas dicen, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a ídolos. Entonces, una señal de un falso profeta es que no lleva a la gente a seguir a Jesús, a seguir a Dios, sino que lleva a la gente, la quiere desviar para que adore ídolos, para que adore a otros dioses. Entonces usa sus propios sueños para decir que Dios les reveló que tenían que adorar a tal cual santo, a tal ídolo, a tal Dios. Pero dice que el verdadero profeta guía a la gente para que adore al único Dios verdadero. Entonces dice aquí 28, que esos falsos profetas cuenten sus sueños, pero mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano, o sea, la palabra del hombre propio que viene por su propia cuenta, dice que esa palabra es paja, o sea, no alimenta, no sirve para nada, solo para engañar. Dice que esa palabra que viene del hombre no alimenta, pero la palabra de Dios dice que es grano, o sea, la representa como alimento verdadero que nutre. Entonces dice, hay diferencia entre la paja y el grano. Dice, no quema mi palabra como el fuego. O sea, la palabra de Dios es la que produce un efecto espiritual en nosotros. Y no las palabras del hombre. Por más líder que sea, por más espiritual que sea, si no habla la palabra de Dios no sirve para nada, no alimenta. Entonces dice, y la palabra, dice, no es como martillo poderoso que hace pedazos una roca, porque la palabra de Dios entonces dice que es como un martillo que ya va golpeando esas áreas duras de nuestro corazón porque nos confronta con el pecado. Entonces hace que, digamos que hace pedazos una roca, o sea, un corazón duro lo rompe, lo quebranta la palabra de Dios. Pero no es así con un falso profeta que solamente hable de paz y paz y paz y no hable la verdadera palabra de Dios. Entonces dice, por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de esos profetas que se roban mensajes el uno al otro, alegan que proviene de mí. Estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen, es profecía del Señor. Yo estoy contra esos falsos profetas, sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y bueno, ahí continúa dando más detalles,
pero quería señalar específicamente eso. Ya ustedes leen el resto. Ok, entonces eso fue en el Antiguo Testamento, pero ciertamente ese es el carácter de un verdadero profeta. Entonces, si quieren, como ya no tenemos mucho tiempo, entonces si quieren pueden leer Deuteronomio 18 y Deuteronomio 13, pero les voy a decir a grandes rasgos de qué se trata. Esos dos capítulos nos muestran también cómo podemos saber, bueno, nos da más detalles de cómo podemos saber si alguien está realmente hablando de parte de Dios. Entonces, Deuteronomio 18 nos dice, mire, ¿cómo podemos saber si es una profecía viene de Dios? Dice, bueno, si esa profecía se cumple. Dice, si esa profecía no se cumple, entonces no viene de parte de Dios. Pero Deuteronomio 13 nos dice, mire, incluso si se cumple, porque vamos a ver que hay veces el Señor, en su sabiduría, en su conocimiento y su soberanía, Él permite que ciertos falsos profetas hagan milagros y que se cumplen ciertas profecías, pero no vienen de parte de Dios. Pero el Señor las permite, ¿para qué? Dice que es para probar nuestros corazones, a ver si verdaderamente nosotros somos fieles y permanecemos fieles a conformarnos con la palabra de Dios, o si es que queremos ir detrás de otras cosas. Entonces, dice en el Deuteronomio 13 que si aún esa profecía se cumple, pero si el profeta dice adoremos a otro Dios, adoremos a otro ídolo, entonces voy a leerles una partecita porque me interesa mucho esta parte. Me dice, si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Mire, y eso es lo que la gente no entiende. Sirve únicamente, solamente, o sea, está hablando de que solo a Dios. Sirve únicamente al Señor tu Dios y témele solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Y dice que no escuches a esos falsos profetas que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Entonces lo que está diciendo es que esos falsos profetas nos llevan a adorar a los ídolos, nos incitan a adorar a otros dioses, a otros santos, a otros que no sean el Dios. Por eso Dios nos dice, únicamente a Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, pero es lo que la gente no entiende. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 30 nos habla del falso profeta que está por venir, que ese falso profeta es el que va a llevar a la gente a adorar a el anticristo. Entonces mire lo que dicen del falso profeta. Apocalipsis 13. Entonces dice, luego vi a otra bestia, esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Entonces ellos tienen apariencia de piedad, ellos tienen cara de santos. Satanás no va a venir con cara de monstruo. Satanás se disfraza de ángel de luz. Tienen cara de corderos, tienen cara de gente de paz, tienen cara de gente santa. Pero mire lo que dice, su boca es de dragón. ¿Por qué es de dragón? Porque no habla la palabra de Dios. Su boca sirve para los propósitos de Satanás, que es engañar. No habla la palabra de Dios y lleva a adorar a otros dioses. ¿Y qué es lo que va a hacer este falso profeta? Dice, este falso profeta va a ejercer autoridad. Dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia
y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Entonces aquí vemos que va a llevar y lo va a inducir a la gente a que adore al anticristo, a que lo siga, a que crea en él. Dice, y hacía milagros asombrosos, o sea, se le va a dar poder para que haga milagros. Dice incluso que caiga fuego del cielo a la tierra, o sea, no va a hacer cualquier tipo de milagros. Entonces dice, con esos milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Entonces Dios en su soberanía va a permitir que este falso profeta va a ser un líder religioso, que va a tener una influencia grande a nivel mundial, y por esa influencia que él va a ejercer es que va a engañar a muchos, pero dice que va a engañar a los que pertenecen a este mundo, porque a los que aman la palabra de Dios, porque a los que se instruyen y buscan conocer a Dios en la palabra, no van a poder ser engañados, porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, y el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos muestra lo falso. Entonces las personas que no conocen la palabra de Dios, que no buscan conocer a Dios, que no buscan instruirse, entonces pues esas son las personas que van a caer en el engaño. Esas son las personas que no toman en serio a Dios, que no toman en serio la vida cristiana y piensan que solamente con asistir a un culto un domingo, con eso creen que ya está. No, dice que va a engañar, dice, pero a los que pertenecen a este mundo, que no viven cerca de Dios. Entonces, entonces, ¿qué pasa con ese en Lucas 16, que es el que nos dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan? Entonces vamos a leer ese capítulo. Entonces dice Lucas 16, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. En otras traducciones dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Lucas 16? Nos está diciendo, mire, ese tipo, antes no existía la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué pasaba con los profetas? En ese momento ellos recibían una revelación de Dios y Dios les decía, ve Isaías, ve Jeremías, ve Oseas y diles al pueblo de Israel exactamente esas palabras. En algunas ocasiones incluso el mismo profeta no entendía exactamente lo que Dios le estaba diciendo que dijera, pero como eso no venía de su propia comprensión y no venía de su propia mente, sino que venía de parte de Dios, ellos cumplían con dar el mensaje. Pero digamos que entonces en ese tiempo la voluntad de Dios no había sido revelada por medio escrito. Entonces todo eso se hacía de manera oral, pero poco a poco todas esas profecías se fueron recopilando porque el mismo Señor les ordenaba, escribe esto en un rollo. Le dijo a Ezequiel, escribe en un rollo, a Ezequías también, a Jeremías también, les decía a los profetas que escribiera, lo que les iba revelando también. Entonces poco a poco se fue acumulando las profecías y se fueron poniendo por escrito. Entonces es lo que conocemos hoy como la Torá o como el Antiguo Testamento, que es en la parte que los judíos conservan y creen. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero creen en el Antiguo Testamento, y ellos le llaman la Torá, que son la ley. La Torá es la ley, el Pentateuco, y estaban los salmos también y pues las profecías. Entonces todo eso en conjunto era
pues digamos la palabra de Dios revelada a la que ellos seguían. Okay, entonces esa era la revelación que se había llevado, y entonces eso era la guía de Dios. La ley y los profetas eran los que guiaban al pueblo de Dios en ese entonces. Pero una vez llegado el Señor Jesús, entonces dice que Hebreos nos dice que, bueno, vamos a leerlo para poder explicar los dos capítulos al mismo tiempo. Hebreos capítulo 1 nos dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, cuando Lucas 16 está diciendo que los profetas y la ley fueron hasta Juan, es porque hasta Juan, digamos, nos guiaba digamos, la ley y los profetas, porque era nuestra guía. Pero llegado el Hijo, quien nos guía ahora es el Hijo. Entonces mire lo que dice aquí Hebreos 1. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y el Hijo es que sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces ahorita dice, bueno, Dios nos habló de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahorita nos habla por medio de su Hijo. Entonces en el momento que el Señor Jesús es sacrificado, entonces ahí en ese mismo momento que Él resucita, comienza un segundo pacto. Entonces ese segundo pacto, el quien entra a ese segundo pacto, entonces recibe el Espíritu Santo, y el Señor Jesús por medio de su Espíritu empieza a guiar a ese creyente. Entonces ahorita por supuesto que la ley digamos sigue vigente en el sentido de que sigue siendo nuestra guía, nuestro estudio para exhortación, y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para enseñarnos a todo el camino de la justicia. Entonces aquí, a ver, les voy a leer. Permítanme un segundito. Por ejemplo, está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces toda la palabra de Dios, incluyendo la ley y los profetas, es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para capacitarnos, para estar preparados para toda buena obra. Pero adicionalmente a eso, lo más importante es que tenemos al Hijo, es que tenemos por medio de su Santo Espíritu. Y Él es el que nos enseña esta palabra, Él es el que nos abre nuestros ojos para que podamos entender esta palabra, porque la palabra de Dios es un libro sellado para quien que no conoce a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos abre las cortinas y nos permite entender la palabra de Dios. Entonces dice, sí, antes nuestra guía eran esos profetas a los que Dios les reveló su voluntad, pero ahorita está el Hijo. Entonces el Hijo nos revela su voluntad, pero por medio de su palabra. Entonces, y el Espíritu Santo es el que va trayendo convicción y abriendo nuestros ojos para que entendamos esta palabra. Entonces cuando dice que ya no, que no es que no hayan profetas, porque el mismo Pablo luego en 1 Corintios 14 habla de que existe todavía la profecía. Pero entonces ya los profetas no son quienes nos guían. No, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que nos guían. Pero bueno, entonces ¿para qué es que sirve ahorita la profecía? Entonces les recomiendo que lean todo el capítulo de 1 Corintios, el capítulo 14,
No vamos a tener lamentablemente tiempo para explicarlo minuciosamente, pero sí les voy a dar puntos, digamos, como importantes, vamos a resaltar de aquí. Mire, 1 Corintios 14 nos dice que la profecía, aquí en el versículo 22, dice: la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes. Este capítulo vamos a estudiar el próximo video para hablar sobre las lenguas también, pero para efectos de la profecía vamos a explicarlo solamente esta parte. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión de la iglesia y oye a todos hablando en un idioma desconocido, o sea, refiriéndose a las lenguas, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando, o sea, sí sigue habiendo profecía. Entonces miren lo que hace la profecía. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión, o sea, en el servicio del domingo, en las reuniones de la iglesia, dice: serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Entonces la profecía ahorita no son adivinaciones, eso que parece que más bien estuvieran diciéndole como el zodiaco, eso no es profecía. La profecía dice ahí mismo en el capítulo 14, a comienzos de ese versículo, que la profecía actualmente es para edificación, exhortación y consolación de los creyentes. Y la profecía principalmente, dice Pablo ahí en ese capítulo, que es para los creyentes, ¿ok? Y dice, pero que dice que si de todas maneras uno que no es creyente entra al servicio y hace parte, digamos, participa ese día del servicio, dice: si están profetizando, ¿qué es lo que hace la profecía? Dice que va a revelar los secretos de su corazón, y entonces se va a sentir juzgado, y entonces va a caer de rodillas en arrepentimiento y va a decir: de verdad aquí está Dios. Entonces ahorita la profecía no es que tenga, digamos, ese, como la gente lo dice, que tengo una profecía para usted, que usted se va a casar con fulano y que el otro año va a comprar una casa, y que ese tipo de cosas, no, definitivamente eso no es profecía. La profecía sigue hablando la palabra de Dios. Lo que pasa es que la profecía, el Señor, por medio de ese don de la profecía, permite que ciertas personas que tienen ese don sean sensibles a las necesidades que tiene la iglesia, por ejemplo, de cierta palabra, de cierto capítulo de la Biblia que necesitan escuchar ese día, como exhortación o como consolación, como edificación, para enseñar. Entonces el Espíritu Santo discierne la necesidad de la iglesia, y entonces usa una persona que tenga ese don para edificar a la iglesia y traer exhortación y consolación. Pero es con la palabra, no son adivinanzas, no es zodiaco, no es para interpretaciones, digamos, no, eso no funciona así. Y eso ahorita vamos a ver, eso de que dice es que el Espíritu me tomó y yo me enloquecí, eso no es profecía, eso no es un profeta. Aquí Pablo nos va a explicar. Perdón, está en la otra parte, continuamos con el 26, el mismo capítulo 14. Dice: bueno, ahora bien, mis hermanos, es Pablo explicándoles estos asuntos a la iglesia. Dice: bueno, hagamos un resumen, dice Pablo. Cuando se reúnan, bueno, entonces que todo sea con orden, está diciendo Pablo. Entonces, bueno, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, y
y otro interpretará. O sea, sí existe el don de lenguas todavía, pero Pablo está explicando aquí que todo debe ser en orden y que las lenguas debe haber alguien que las interprete. Eso lo vamos a ver con más detalle el próximo video. Entonces dice otro hablar en lenguas, otro interpretará, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete. Dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, entonces que me guarden silencio en la reunión de la iglesia y que hablen en lenguas a Dios de forma privada. Pero entonces, y vea lo que dicen de la profecía, dice que 2 o 3 profeticen y que los demás evalúen lo que dice. Entonces, no es que porque yo digo, yo tengo una profecía, entonces yo tengo que creer todo lo que está diciendo. Yo tengo que juzgar lo que ese profeta está diciendo con la palabra de Dios. Bueno, a ver, esto dice la palabra de Dios. Que lo que está diciendo este profeta está contradiciendo la palabra de Dios. Si la contradice, entonces eso no viene de Dios. Entonces dice que hablen 2 o 3 profetas en el servicio, pero dice que los demás se evalúen, que juzguen a ver si de verdad eso está en la palabra o la contradice. Entonces dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe revelación, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Y mire lo que está diciendo, dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. O sea, no es que el espíritu me tomó y no me pude controlar y que empiezo a hacer malabares y eso. Dice, no, el profeta tiene control, no se descontrolan y no, eso no se enloquecen ni no, señor, tiene dominio propio, tiene control y todo, dice Pablo, es en orden. Entonces sí existe definitivamente la profecía. 1 Corintios también 12 también habla del don de profecía. Efesios 4 también habla que digamos que existe ese don para edificación de la iglesia. Entonces a ver si lo encuentro aquí rápidamente lo voy a leer. Entonces aquí dice Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos, o sea Cristo, el que descendió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando alguien dice que ya no hay profecía, no es cierto, porque aquí está diciendo dice que todo esto hasta cuándo va a ser. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, mientras nosotros estemos en este mundo, mientras la iglesia de Cristo exista, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y necesitamos llegar a una unidad de la fe con nuestros hermanos. Entonces, definitivamente es necesario, y se constituyeron a todos estos dones, a todos estos ministerios, el de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Los santos necesitan perfeccionar. Bueno, ¿cuáles son los santos? Los creyentes. Entonces necesitan perfeccionarse para la obra del ministerio. Entonces esto es necesario mientras exista el ministerio, mientras exista la iglesia. Entonces estos ministerios, los de la profecía, de ser maestro, pastor, evangelista, apóstol, profeta, son necesarios para edificar a
los creyentes y para capacitarlos y edificarlos para que continúen llevando el ministerio de la iglesia. Entonces no es posible que se haya terminado la profecía, porque Pablo lo incluye aquí dentro de los ministerios que se usan para edificar la iglesia. Entonces lo que no existe es ahora, ya hasta Juan, lo que no existe es que un profeta sea el que me revele la voluntad de Dios de manera exclusiva, como si lo era antes. Entonces antes la gente directamente no tenía el conocimiento de Dios, porque no tenía el Espíritu Santo, no lo recibía de manera permanente, sino que Dios escogía a ciertas personas para revelar la voluntad de Dios. Entonces lo que no ocurre ahorita es que yo necesite a otra persona para que me diga cuál es la voluntad de Dios, porque yo para eso tengo al Espíritu Santo y para eso mi Señor Jesús me guía a mí conforme a mi propia vida y conforme a mis propias necesidades. El Espíritu Santo me guía en mis cosas personales y me guía a toda la verdad. Entonces ya la voluntad de Dios no es revelada por medio de un profeta, sino que es por medio de la palabra de Dios, con la revelación y el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Pero la profecía sí sigue siendo para edificación, por supuesto, de la iglesia, para exhortar, para traer consolación. Entonces, en conclusión, sí existe la profecía, pero entonces hay una diferencia entre qué pasó hasta Juan y lo que pasa ahorita por medio de la iglesia. Entonces el próximo video vamos a explicar acerca de las lenguas y esa relación y esa confusión que hay con el bautismo del Espíritu Santo, y también entonces vamos a aclarar acerca de si existen todavía los milagros y la otra parte que sí, que hablaba, bueno, que si habían profetas, milagros, y que si había bautismo del Espíritu Santo y que si habían lenguas. Ok, entonces ya para el próximo capítulo, video, vamos a explicar entonces el resto de esta pregunta. Pero pues le envío un saludo muy especial a Francieli Hurtado. Dios la bendiga, Francieli. Espero haber sido clara, espero que esta explicación sea para su bendición y su edificación y para la edificación de todos los que están escuchando. Si tienen algunas preguntas, por favor envíenme sus comentarios, sus preguntas, y que mi Señor los bendiga.